y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios de este día nos hace centrarnos en el ofrecimiento de la cruz y en la compañía de su madre. Antiguamente, este último día prácticamente de las ferias del tiempo de la Cuaresma, el viernes de la quinta semana, teníamos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. La reforma litúrgica con el nuevo misal y leccionario llaman a este día Santa María junto a la cruz. Hubiéramos podido también leer el Stabat Mater como secuencia, Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa. Stabat quiere decir en latín estaba de pie la Virgen, iuxta crucem, al lado, junto a la cruz lacrimosa, llorando, pero de pie, no vencida. El sufrimiento, la Virgen nos enseña a soportarlo con entereza. De alguna manera San Pablo también nos invita a esto cuando dice, como nos recordaba la oración, que misteriosamente ha querido adherir o juntar o agregar a los padecimientos de Cristo los padecimientos también nuestros, y especialmente alguien que padeció por el vínculo, por el sentimiento, por la espiritualidad, sobre todo por la voluntad de María, que estaba libre, había sido preservada del pecado original. Entonces todo lo que tenía que ver con el pecado, con el dolor, con el sufrimiento, lo sentía de una manera más específica y más intensa. San Pablo, en la carta a los cristianos de Roma, nos dice: ¿quién nos puede separar del amor de Dios? El amor de Dios que llegó a ofrecerse en la cruz por nosotros, por nuestra salvación. Y dice el versículo 32 del capítulo 8 que Dios no escatimó. En griego se dice uk efeisato, no escatimó. Efeisato, escatimar, quiere decir dar lo menos posible. ¿Vieron cuando uno tiene algo, qué sé yo, cuando yo traía el incienso, cuando se podía, que traía incienso de Grecia, ponía 2 o 3 pedacitos junto con el común, escatimaba, me ahorraba. Dios no escatimó a su propio Hijo, dice parédoquen, sino que lo entregó. ¿Lo entregó para qué? Porque no tenemos que tenerle miedo a nada, ni a las persecuciones, ni al hambre, ni a la desnudez. Pablo dice todas estas cosas que él había sufrido en carne propia, ni a lo presente, ni a lo futuro, ni a los poderes espirituales, ni a lo alto, ni a lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Porque Él nos da, hay una palabrita ahí en griego técnica, chariseta, charistos quiere decir gracia, y charisetai quiere decir que el Señor nos da con una bondad inmerecida, gratuitamente. Y el papel de la Virgen es muy importante, no es secundario. Por supuesto que el papel siempre principal en la fe es Cristo, el único mediador, el que sufre por nosotros. Pero el papel de la Virgen no es secundario, porque la Virgen está junto a la cruz acompañando en el dolor. Por eso la oración colecta decíamos al inicio de la misa que también aprendamos de la Virgen a acompañar a tantos que sufren. ¿Y cómo? Y también sufriendo y aprendiendo a sufrir, pero también acompañando al que sufre. Al que sufre justamente, pero también al que sufre injustamente. ¿Se acuerdan que en Cuaresma meditábamos el capítulo 25 de Mateo? Tuve hambre, no me dieron de comer, estuve enfermo, estuve preso.
Y Jesús no dice el preso injustamente preso. ¿Cómo lo podemos decir esto más directamente? Que tenemos que ir a visitar al delincuente. ¿Vamos a visitar nosotros a algún delincuente? No hace falta que vayamos. Estoy preguntando para que entendamos lo que Jesús nos dice. Dice, si ustedes hacen el bien solo a los que ustedes hacen el bien, ¿qué ganan? ¿No hacen lo mismo los paganos? Amen a sus perseguidores. ¿No nos decía eso en el Sermón de la Montaña? No dice, sean cómplices de sus perseguidores. Como tenemos que amar a papá y mamá, como tenemos que amar a los hijos, pero no tenemos que ser cómplices. Si el hijo se droga, le compro la droga. No, ayúdalo a que salga. ¿No me explico? Y por supuesto, uno tiene que ir a visitar al preso, ¿para qué? Para que siga delinquiendo, no, para ver si lo podemos sacar. María al pie de la cruz, al lado, sufriendo con su hijo, pero también al lado de todos los que sufrimos a través de la historia. Un poco, a veces injustamente, y otro poco porque nos la buscamos. Tenemos que ser humildes también, porque a veces sufrimos porque nos la buscamos. Nunca tiene que ser esto de nos la buscamos el motivo para decir, sufrí porque te la buscaste. No, pero saber que a veces nosotros nos metemos en camisa de once varas, como se decía antes. Pedirle al Señor entonces la gracia de saber también en este tiempo de pasión que se avecina en la Semana Santa. Ya comenzamos este fin de semana con el Domingo de Ramos o de la Pasión del Señor. Ese misterio que a veces estamos altos, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana al Hijo de David, tiraba los mantos, buscaba, y después al viernes, crucifícalo, así te suben y te bajan en la vida. Pero nosotros tenemos que saber estar al lado de Cristo, y con María tenemos que saber estar al lado también del hermano, para que el Señor pueda, a través de su muerte, de su pasión, redimirnos en el más profundo sentido de la realidad, redimirnos en esos recovecos, en esos entuertos que a veces tenemos en el corazón y en la cabeza, para salir adelante y para encontrar, a pesar del dolor y el sufrimiento, siempre la luz de la Pascua de Jesús. Que así sea.